El menú para hoy es muy pero muy variado. Vamos a ver condensadores, corriente alterna, electrostática, temas que no te puedes perder. Así que ponete super relax y arranquemos. Pregunta 1. Me dice que se tiene en la posición 0 una carga de 3 nanocoulomb y en la posición 3 otra carga de menos 3 nanocoulomb. Esas distancias están expresadas en centímetros. Me dice que en esa configuración se va a soltar una carga de 2 nanocoulomb en la posición 1 y me pregunta qué velocidad tendrá al pasar por la posición 2. Recuerda que estas dos cargas originales generan un campo eléctrico que a la vez genera una fuerza sobre esta carguita, así que la va a hacer acelerar hacia allá. Recuerda que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la variación de energía cinética, pero su energía cinética inicial es nula, ya que parte desde el reposo. Así que solamente me queda la energía cinética final, que ya sabes que es 1/2 de la masa por rapidez final al cuadrado. Ahora, este trabajo que hace la fuerza eléctrica se puede escribir así: carga por diferencia de potencial entre el punto inicial y el punto final. Así que la rapidez que te están preguntando va a ser 2 veces la carga por la diferencia de potencial, todo esto dividido con la masa y todo eso una raíz cuadrada. Conocemos todo, excepto la diferencia de potencial. Recuerda que la diferencia de potencial se puede escribir así: potencial en A, sumatoria de K por carga sobre distancia, tanto para la carga 1 y aquí está para la carga 2. Estas distancias son las que tienen la carga 1 y 2 respecto al punto A. Esta misma fórmula la voy a escribir para la posición B, solo que las distancias ahora se refieren al punto B. Y estas dos expresiones se van a restar, tiene una diferencia. Mira lo que vamos a hacer. Tú sabes que esta constante K vale 9 por 10 a la 9. Ahora, si te das cuenta, este K lo puedo factorizar de toda la expresión de aquí. Estas cargas, además, date cuenta que están todas en nanocoulomb. Vas a tener que multiplicar por 10 a la menos 9. Eso también lo puedo factorizar. Además, todas las distancias que están aquí abajo están en centímetros. Cuando quieras llevar a metros, vas a tener que multiplicar por 10 a la menos 2. Todo ese factor 10 a la menos 2 lo puedo también separar aquí. Veamos qué me queda. De aquí, carga 1 sobre distancia 1. La carga 1 es 3. La distancia que tiene el punto A es 1. 3 sobre 1. Para la carga 2 vale menos 3. Y su distancia al punto A es, de 1 a 3 hay 2 centímetros. Para el caso de aquí, de la carga 1, recuerda que está con un menos. Menos carga 1. La carga 1 es 3, así que te quedaría menos 3. Distancia de la carga 1 al punto B. Carga 1 al punto B son 2 centímetros sobre 2. La última, menos carga 2. La carga 2 es menos 3, así que debo colocar menos por menos, más 3. Distancia de la carga 2 al punto B. Carga 2 al punto B, 1 centímetro. Mira, 3 más 3 son 6. 6 menos este 3 son 3. 3 por 9, 27. Estos dos no me interesan. 27 sobre 10 a la menos 2, exacto. 2700 volts. Ahora sí conozco todo, porque además me da la masa. Me dice que es 5 por 10 a la menos 9. Reemplazas todos esos valores aquí y tenés todo servido. Rapidez final, 46,47 metros por segundo. Pregunta 1. Pregunta 2, tema de condensadores. Me da un condensador, me dice que la distancia de separación entre las placas es de 1 centímetro, el área de cada una de las placas es 2000 centímetros cuadrados y me dice que está conectado a una fuente que proporciona una diferencia de potencial de 3000 volts. Me pide calcular la carga en las placas. Recuerda que la expresión para la carga no es otra que la capacitancia por la diferencia de potencial. Además, la capacitancia tiene esta fórmula, es el E sub 0 por el área que hay en cada placa dividido entre la distancia de separación. El V sub 0 sigue igual. Esta constante ya sabes que es 8,854 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Ahí está. El área. Recuerda que esta unidad de centímetros cuadrados no me sirve, yo necesito metros cuadrados.
Para que lo conviertas a metros cuadrados tienes que multiplicar por 10 a la menos 4, así que te va a salir 0,2. La distancia también no me sirve centímetros, necesito metros, 0,01 metros. Voltaje inicial 3000, óperas 5,31 por 10 a la menos 7 coulombs. Además me dice que después se desconecta de la fuente y se inserta un dieléctrico. Recuerda que no interesa ese proceso porque la carga de las placas no va a escapar. Tampoco el dieléctrico le va a proporcionar cargas aquí. Así que esta respuesta de acá es para ambos casos. Esa carga de las placas permanece inalterable. Pero me pregunta después, calcula la carga inducida en las caras del dieléctrico, sabiendo que el nuevo voltaje al colocar el material es de 1000 volts. Lo que ocurre es que la carga original que había aquí ya no va a ser la única, porque las moléculas de este material se ven afectadas por el campo eléctrico que generan las cargas originales, que ya sabes que va para abajo. Entonces terminan reorientándose. Así que las cargas negativas de las moléculas del material terminan aquí, arriba. Y las cargas positivas terminan acá. A eso se le llama carga inducida. Si te das cuenta, esta carga inducida está generando un campo eléctrico hacia arriba que se va a oponer al original. Eso va a hacer que el campo resultante que va para abajo sea más débil. Como consecuencia, la diferencia potencial también va a ser menor. Y como nueva consecuencia, la capacitancia de este condensador va a aumentar. De hecho, la capacitancia final llega a ser la original por una constante. Esa constante depende de cada material y se le llama constante dieléctrica. Ahora te aviso que esta carga inducida depende de esta constante. La fórmula es: carga inducida es igual a K-1 sobre K por carga original. Pero recuerdas que la carga es la misma en ambos casos y que tiene esta expresión. Así que yo puedo plantear esto, mira. La carga original es capacitancia inicial por voltaje inicial, y en este caso será capacitancia final por voltaje final. Pero te acabo de explicar que la capacitancia en este caso es igual a la original por la constante dieléctrica. Mira qué hermoso. Chao, estos dos de acá. Me queda que esta constante es voltaje inicial, que son 3000 volts, sobre voltaje final, que son 1000 volts. Ya está, la conoces. Esto vale 3. Ahora sí, con esta constante me puedo ir acá. La carga inducida será 3 menos 1 sobre 3. Lúcete, diviértete. Carga inducida vale 3,54 por 10 a la menos 7. Problema 2. Ok, problema 3. Me hablan de un conductor del cual me dan su longitud, su diámetro, la corriente que lo atraviesa, su temperatura inicial, su resistividad y su coeficiente de dilatación lineal. Lo que me están preguntando primero es cuánto vale el campo eléctrico dentro de este conductor. Recuerda que la ley de Ohm tiene una forma alterna, que es esta de acá. Campo eléctrico es igual a densidad de corriente por resistividad. Pero la densidad de corriente ya sabes que es la división de la corriente con el área por donde pasa esa corriente. La resistividad la dejo como está. Además, este área, ya sabes que cuando me dan el diámetro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Estos dos de arriba quedan igual, corriente por resistividad. Todo es conocido, pero vamos a las unidades correctas. Mira, la corriente no me sirve en miliamperes. Esto en amperes sería 1,67. El diámetro no me sirve en milímetros. Esto en metros es 10 a la menos 3. La resistividad me la dan en sistema internacional, así que está todo servido. El campo eléctrico vale 0,036 voltios por metro. Después me están preguntando cuánto vale la resistencia. Ahora sí, la ley de Ohm en su forma más conocida. Voltaje es igual a corriente por resistencia. De acá te puedes dar cuenta que la resistencia es la división del voltaje sobre la corriente.
Además, recuerda que el voltaje se puede escribir como el producto del campo eléctrico por la distancia del conductor. Así que sería E por D. Pero el campo eléctrico ya lo tienes calculado, que es 0,036. La distancia vale 50 metros por dato. Y la corriente en su unidad internacional es 1,67. Respuesta: 1.095 ohms. Última pregunta, me dice, calcula la nueva resistencia si ahora la temperatura es de 100 grados. Esto es una simple aplicación. Mira, me dice que la resistencia a una temperatura final es igual a la resistencia que tengo a una temperatura de referencia por 1 más el coeficiente de dilatación a la temperatura de referencia por la variación de temperatura. Todo es conocido. Resistencia a 100 grados, que hace el papel de temperatura final, va a ser igual a resistencia a 20 grados, que la acabas de calcular. El alfa es un dato, me dan 0,00393, y la variación de temperatura es 100 de temperatura final menos 20 de temperatura inicial. Respuesta final: 1.439 ohms. Problema 3. Pregunta 4, la última. Tema corriente alterna. Mira, tengo un circuito que está formado por una fuente de corriente alterna, una resistencia conocida y acá un capacitor también conocido. Además me dan de dato el voltaje a través de la resistencia, que tiene esta forma: 1,2 coseno de 2500t volts. Primera pregunta, ¿cuál es la corriente en el circuito? Recuerda que acá hay una única corriente que atraviesa todos los elementos. Y si tú aplicas la ley de Ohm en la resistencia, vas a tener voltaje en la resistencia igual a corriente por la resistencia. De acá te das cuenta que la corriente que atraviesa a la resistencia es la misma que la corriente de todo el circuito, y es voltaje de la resistencia sobre la resistencia. El voltaje de la resistencia es un dato, ya sabes que es 1,2 por coseno de 2500t. Las resistencias son 200 ohms. Listo, lúcete. La corriente vale 6 coseno de 2500t miliamperes, es decir, 10 a la menos 3. Última pregunta, calcula el voltaje en el capacitor. La forma del voltaje en el capacitor es esta. Tiene una amplitud, es decir, voltaje máximo por coseno de omega t. Este omega, por cierto, es el mismo que tienes acá. Este que te dan de dato es el omega del circuito, la frecuencia cíclica. Esa no tiene por qué cambiar. Pero recuerda que en un elemento capacitivo, el voltaje está desfasado respecto a la corriente en 90 grados. Si te das cuenta, la corriente aquí no tiene fase porque me queda 2500t más 0, su fase vale 0. Y si a eso le retrasas 90 grados, la fase del voltaje te tiene que quedar menos pi medios, porque 90 grados en radianes vale pi medios. Entonces esto de aquí, este desfase negativo, se debe a que es un elemento capacitivo. Conozco todo excepto el voltaje máximo, pero puedes aplicar la ley de Ohm para el elemento capacitivo. Voltaje máximo en el capacitor es igual a la corriente máxima por la reactancia. La corriente máxima la dejo como está y recuerda que la reactancia se escribe como 1 sobre omega por capacitancia. La corriente máxima vale 6 miliamperes, es decir, 6 por 10 a la menos 3. La frecuencia cíclica es de circuito 2500 y acá tengo que colocar el capacitor, que vale 5 por 10 a la menos 6. Ahora sí, de aquí puedo sacar el voltaje máximo, todo servido. Tienes 0,48 volts. Y con esto puedes dar tu respuesta final a el voltaje del capacitor en su forma trigonométrica. Voltaje máximo por coseno de 2500t y su desfase menos pi medios. Genio, genia y cualquier ser que esté viendo este video, si te ha servido no olvides suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones, déjame ese autógrafo gordo y obeso de tu pulgar y te veo en el próximo video.